Muchas gracias, Natalia. Arrancamos con el resumen estadístico de los datos. Hicimos una tabla comparativa entre los tres productos, entre la salchicha de 500 gramos, la mortadela de 250 y el jamón de 500 gramos. Encontramos las características o las variables más importantes estadísticamente hablando para llegar a unas conclusiones. Tenemos los datos de la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, el rango de los datos, los mínimos, los máximos, la suma de el total de la población muestreada, la cuenta, es decir, la cantidad de datos que se recolectaron por cada una de ellas, el cuartil y el coeficiente de desviación. ¿A qué conclusiones se llegaron? El promedio o la media del peso de los tres productos está por debajo de las especificaciones. ¿Sí? Los tres productos, como pueden ver ustedes en la pantalla, como se las voy a mostrar, tienen una media por debajo del peso ofrecido al cliente. Como pueden ver acá, para el primer producto, que es la salchicha, la media está en 495 gramos, cuando debería ser de 500. Para la mortadela está de 245 y para el jamón está en 494. De ahí se deduce que los cambios más drásticos en el peso se registran para los dos primeros productos, para la salchicha y para el jamón. Son cambios de aproximadamente 5 y 6 gramos respecto al peso ofrecido. Para el producto mortadela, solamente en ese producto hay una dominancia del valor correcto, es decir, vamos a fijarnos en el cuadro y se van a dar cuenta que en el producto mortadela se habla de una moda de 250. ¿Qué quiere decir esto? Que es el dato que más se repite dentro de las muestras, por lo tanto tiene ahí una tendencia hacia un peso correcto en cuanto a la moda, mientras que en los otros dos productos, en la salchicha y en el jamón, este dato está por debajo del peso especificado en el empaque de cada uno de los productos. Sí, eso nos puede traer problemas. También hablamos de un rango. ¿Qué quiere decir? Que las diferencias entre los datos por encima o por debajo del valor deseado son grandes o pequeñas. Volvemos a lo mismo, el jamón y la salchicha tienen unos datos más alejados, por ejemplo, que la mortadela. La mortadela tiene unos datos de pronto más centrados, el rango es un poco más pequeño, mientras que en estos otros dos productos hay valores con mucho más por encima o por debajo. Ahora vamos a ver la desviación estándar. Como pueden ver en el cuadro, la mayor desviación estándar la maneja el producto salchicha. Tiene una desviación estándar de 8,04 y el jamón también tiene una desviación estándar de 7,32. Esto hace referencia a la desviación promedio o las desviaciones más altas que pueden tener los datos muestreados de cada uno de esos productos. ¿Sí? Cuando hacemos una suma de los datos, encontramos un cambio en la percepción de lo que veníamos estableciendo. Veníamos diciendo que la salchicha y el jamón tenían diferencias mucho más grandes que la mortadela. Pues resulta que cuando hicimos la suma de los datos, nos dimos cuenta que hay una diferencia aún más grande en el producto mortadela, ¿sí? En ese producto hay un coeficiente de desviación de los datos mayor inclusive que en el producto salchicha y en el producto jamón. Vamos a ver el cuadro nuevamente. Miren la suma de los datos, de los 50 datos que se tomaron en cada uno de los productos. Las sumas
deberían de estar lo más cercanas posible al dato, sumando el valor necesario, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en la suma del producto salchicha hay una diferencia de unos 244 gramos en las 50 muestras tomadas. En el producto mortadela ese valor aumenta, aquí debería de dar un promedio de 12.500 gramos y el dato está muy por encima. ¿Por qué aumenta? Siendo ese dato más pequeño que el dato de la salchicha, por ejemplo. Aumenta porque este producto viene en presentaciones de 500 gramos, mientras que el producto mortadela viene en presentaciones de 250, lo que lo hace que relativamente se esté perdiendo mucho más producto en la mortadela, ¿sí? Como les digo, en la presentación de 500 gramos hay una pérdida de 244 gramos por cada 50 muestras tomadas, mientras que ese valor se aproxima mucho, pero en presentaciones de 250 gramos, ¿sí? Lo mismo ocurre con el producto jamón. Perdón. Ahora vamos a determinar la influencia del cuartil. ¿Qué nos quiere decir el cuartil? Nos dice que el 25% de los datos tomados, por ejemplo, en el producto jamón, están igual o por debajo de un valor de 488 gramos, cuando el valor debería de ser de 500 gramos. Les recuerdo que el producto salchicha, que es este primero, y el producto jamón son presentaciones de 500 gramos. Por lo tanto, nos está diciendo que el 25% de las muestras tomadas están por debajo o iguales a 488. Es un porcentaje bastante alto. En el producto mortadela, este porcentaje tampoco mejora. Nos está diciendo que hay un 25% de las muestras tomadas que están por debajo de 243 gramos cuando deberían de ser de 250. Y por último, el coeficiente de desviación nos termina diciendo que el producto mortadela, que es este que ven al centro, tal vez está un poco movido, el producto mortadela tiene el mayor coeficiente de desviación, es decir, que en ese producto hay diferencias mucho más notorias, relativamente hablando, con respecto a su peso, ¿sí? Por lo tanto, es un producto que hay que tener muy en cuenta, hay que tomar medidas preventivas y medidas correctivas para poder llegar a unos pesos mucho más cercanos al promedio, al estándar o a lo deseado, ¿sí? Recomendaciones. En la empresa deberían de tomar acciones correctivas inmediatas en cuanto al ajuste y precisión de la maquinaria con la cual se fabrican los productos. Y como una segunda recomendación importante, se debe hacer un seguimiento periódico y a cortos intervalos de tiempo sobre el proceso productivo mientras se estabilizan los pesos. Con esto damos por terminada la presentación. Muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión.